Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y lo enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que compadecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la Gehenna, del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en la Gehenna. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la Gehenna. Se dijo: el que repudia a su mujer, que le dé acta de repudio. Pues yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. También habéis oído que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso y cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pase de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. Nos viene muy bien este evangelio largo que acabáis de escuchar, porque es como el prólogo del nuevo tiempo que vamos a comenzar esta semana. El próximo miércoles es miércoles de ceniza y comienza la Cuaresma. Todavía tenemos turrón en casa y hay que ir ya preparando los buñuelos y la torrija. Pasamos con una rapidez del pavo al bacalao. Antes me hacía mucha propaganda ya y nos preparaba en este entorno de la parroquia un comercio que había en la esquina de San Bernardo.
al comienzo, que ponía: en Cuaresma consuma bacalao. Te ponía un letrero grande. Pues ya él anunciaba precisamente ese tiempo. Yo me acuerdo de aquellas bacaladas grandes que venían de Islandia y que había que desalar 24 horas o no sé cuántas para ponerla con unos garbanzos después. La comida ha sido siempre también una forma de gustar el tiempo y normalmente respondía a los tiempos litúrgicos. Yo pienso que los tiempos litúrgicos nos ayudarían a saborear y a gustar más la vida, ¿eh? No es lo mismo el Adviento que la Navidad, la Cuaresma que la Pascua, y hasta en la forma de vestir, pero también, sobre todo, en la cocina. Se gustaba esa diferencia. Hoy hemos caído en la monotonía, ahí ya casi turrón todo el año, ¿no? Entonces me parecía una herejía eso, ¿no? Comer turrón en agosto. Fíjate. Bien, pues el Evangelio de hoy pertenece al primer discurso en el Evangelio de San Mateo. Ya os dije que el Evangelio de San Mateo lo estructura en 5 discursos, ¿no? El de las bienaventuranzas, el de la misión, el de las parábolas, el de la comunidad y el apocalíptico. El de las bienaventuranzas. Hace unos días todavía leímos ese pasaje del Evangelio tan bello, que es similar a el comienzo del Antiguo Testamento. Es donde hay una comparación entre Moisés y Jesús. Moisés subió al monte, al Sinaí, y allí recibió las tablas de la ley, el decálogo. Por cierto, que os hago una sugerencia, una consideración. Eso fue hace 15 siglos. Y fue el primer código ético para vivir en sociedad, ¿eh? Además de amar a Dios, pero no jurar, honrar padre y madre, no matar, no robar, en fin, no mentir. Sin eso no hay convivencia. Hoy el decálogo a lo mejor está también en Almoneda, ¿eh? Hoy a lo mejor se roba, la corrupción, como veis, se miente, incluso se asesina. Fijaos las guerras, cómo están, ¿no? Bien, pues digo esto para que valoremos precisamente las raíces de dónde venimos nosotros, ¿no? Y cómo Dios está en el origen de la historia, y ha tenido para nosotros siempre una consideración grande. Somos sus hijos. Y allí en el Sinaí dio un código ético sin el cual no es posible vivir en sociedad. Porque si nos llevamos como salvajes, si nos mentimos, si nos matamos, en fin, si nos robamos unos a otros, fijaos qué sociedad, ¿no? Digo esto para que valoremos eso. No. Bien, pues similarmente Jesús sube a la montaña y proclama las bienaventuranzas, que es el nuevo código de los que quieren ser sus seguidores y establecer un modo de convivencia más humano, más fraternal, donde de verdad la vida se respete y también entre nosotros, aunque pensemos distinto, nos podamos entender y podamos convivir juntos. Eso es muy importante. Y por eso a Jesús le acusaban de revolucionario y de hereje, porque sobre todo no guardaba el sábado con el legalismo que lo guardan los judíos. Lo cuento, ya me habréis oído más de una vez. La primera vez que fui a Tierra Santa me llamó la atención que en el hotel el Sabbat paraba en todos los pisos. El ascensor paraba en todos los pisos. Y preguntamos, ¿y esto por qué? Porque como no podían trabajar, el apretar el botón del ascensor, del piso del ascensor, era un trabajo y no se podía hacer. Era contra la ley, el legalismo, ¿no? Y por eso, para que no tuvieran que apretar el botón, pues el ascensor paraba en todos los pisos. Bien, pues un legalismo. Y luego después Jesús también estaba en contra de aquellos ayunos
que hacían solamente por guardar una ley, pero no para compartir. El ayuno era también para compartir con los demás, para vivir una vida un poco más sobria y poder disfrutar todos de los bienes de este mundo. Y como era en ese aspecto crítico, pues naturalmente le acusaban de revolucionario. Y hoy Jesús se defiende y dice que Él no vino a abolir la ley, sino a darle plenitud. Que no vino solamente a cumplir la letra al mínimo, sino que vino a vivir el espíritu. Y dice una cosa, que el mal empieza en el corazón. Que cuando cometemos una infracción de una ley, antes en el corazón empezamos ya a. Y dice, se os ha dicho, no matarás. Yo os digo, que el que se deje llevar de la cólera, o el que llame, fijaos, a su hermano imbécil, o le llame necio, y acaba diciendo, merece la gehenna. Bien, viene a decir que naturalmente no se debe matar, y se sigue matando, fijaros en las guerras, ¿no? O en el aborto. Todavía acabo de leer que se quiere poner como constitucional el derecho al aborto. Y me parece que es una monstruosidad y que va contra razón. Pero muchas veces la ideología nos ciega. Y realmente he visto, pero digo ahora, porque están en este barullo en el que estamos realmente metidos o nos meten, no estamos metidos, nos meten, pues una de las formas también de distraernos es volver otra vez a esta cantinela del aborto, que realmente la humanidad se arrepentirá como se arrepintió de la esclavitud. Yo pienso que, y además, en una cultura desarrollada, en los países desarrollados, donde hay un envejecimiento realmente alarmante y una mengua de la población realmente clamorosa, todavía que haya 100.000 en España, 100.000 abortos. Mirad, he escrito un artículo hoy eso, pero me ha llamado la atención en la Super Bowl, además de ese letrero que salió diciendo al odio solamente se le vence con el amor, que fue lo que... Salió también un sketch, un anuncio precisamente sobre el aborto. Sale una señora que está embarazada y duda si eso, y hay una voz en off que le dice, hay también una solución, que es la adopción. Y eso se puso precisamente en un programa en América, un programa que alcanza naturalmente a ver hasta 130 millones de espectadores, entre los que están en el campo y las televisiones. Esto en España sería imposible, ¿no? Que hubiese precisamente un anuncio contra el aborto, ¿no? Diciendo que cabe una solución para aquellas personas que a lo mejor dudan porque tienen muchos problemas, es la adopción. Bien, pero ahí está. Pero dice, además de las balas, fijaos las guerras, los inocentes que están matando, lo de Ucrania y lo mismo de Palestina, yo pienso que es un ejemplo realmente clamoroso de la brutalidad de la guerra de hoy. Pero dice, las palabras también pueden ser como las balas. Y lo podemos también ver en España, ¿no? En el Parlamento, ¿qué es? Aquello no es un parlamento, es, casi iba a decir, un griterío de alguna manera. Y sobre todo, lo voy a poner para el ejemplo, en el bullying de los niños. ¿Cuántos niños, niñas, padecen el bullying, que es el maltrato que le dan sus compañeros, ridiculizándola, riéndose de ella por cualquier defecto o cualquier cosa que el niño a lo mejor pues ha hecho de manera irregular, y los niños, por eso la maldad empieza en el corazón. Y realmente muchas veces en los niños también podemos ver que si no cuidamos el corazón, qué importante es cuidar el corazón, que es un poco la lección del Evangelio de hoy. Jesús viene a decir, hay una ley, pero solo con la ley, dice el derecho, sumum ius, summa injuria. Hay un
adagio jurista que dice solo la ley, a lo mejor, pues quiere decir que además del espíritu legalista hay que tener un corazón amplio, hay que saber eso. Lo que decía Jesús, no es el hombre para el sábado, es el sábado para el hombre. Es decir, lo importante es la persona, salvar a la persona, ayudar a la persona. Y las leyes están para ayudar a la convivencia, naturalmente. Y entonces hay que ponerle un poco de amor, un poco de comprensión, un poco de compasión muchas veces. Es decir, hay que cuidar más el corazón. Y lo mismo dice a propósito, segundo, hoy Jesús son 4 mandamientos, el quinto, el sexto, el noveno y el segundo, donde dice, se os dijo, pero yo os digo, no cometerás adulterio. Fijaos, hoy la sexualidad ha cambiado brutalmente también, ¿no? Es decir, a lo mejor hemos pasado de la sexualidad para la fecundidad, de la sexualidad para el erotismo. Fijaos la cantidad, no sé si veis, la cantidad de millones y millones que mueve el erotismo y la cantidad de personas que destroza. Y esa es una de las causas por las cuales se quiere corregir, privando a los niños hasta los 16 años del telefonillo, ¿no? Del iPhone, ¿no? Bien, porque la maldad empieza aquí, empieza en el corazón. Y por eso Jesús dice, si tu ojo te escandaliza, arráncatelo, como diciendo, la cosa empieza por los ojos, por las miradas. Y luego, si tu mano te escandaliza, córtatela. Quiere decir que si pasas a la acción, la mano es el signo de la acción, ¿no? El Evangelio tiene realmente un significado grande que conviene saber también. Las frases que dice Jesús no son frases al tuntún, son frases que todas llevan una fuerza enorme, llevan una luz enorme, nos hace ver cómo realmente puede entrar la maldad en el corazón. Y por último, no jurarás en nombre de Dios en falso. El valor de las palabras. Estamos en la cultura de la mentira. La mentira es moneda corriente ya, ¿no? Yo pienso que es una de las cosas que además debiera de ser castigada en el mismo Parlamento. Aquel parlamentario que miente, que dice mentiras como, pues tendría que perder el cargo, ¿no? Yo pienso que el Parlamento es una palestra también de ejemplo y que de alguna manera la ciudadanía debiera de respetar ciertos foros donde realmente se resuelve la vida de los demás, se puede estropear y se puede perturbar y se puede destrozar la vida de los demás, pero allí están para ayudar a vivir mejor, a vivir como nación, realmente a progresar, no solamente materialmente, sino incluso culturalmente, incluso cívicamente, ¿no? Yo pienso que estamos en este mundo para respetarnos los unos a los otros y para convivir, no para levantar paredes y para estar en agresividad continua. Como veis, mi lema, el Evangelio para la vida.